Ya, hace harto rato que no grababa video. No sé por qué, no sabría explicarlo. Simplemente a veces hay un poco de tiempo que están muertos, cosas que están haciendo proyectos, y otras cosas que estamos haciendo con ADN, hay otras cosas que estamos haciendo con la nueva empresa que es Conta 3B. Así que en realidad hay otras cosas que contar. Pero básicamente el día de hoy día, el tema en cuestión tiene que ver un poco también con la contingencia nacional. El día de hoy día ya se empieza a escuchar de mucha gente que empieza a pensar de que la independencia es un camino necesario para poder tirar para arriba sin depender de nadie. Eh, y es por eso que hace rato empecé con una broma, que esta broma básicamente tiene que ver con el contexto de este título, que a lo mejor nunca lo hemos comentado. Pico para que emprende. Básicamente, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros empezamos a conversar justamente sobre emprendimiento, o empezamos a hablar justamente de la posibilidad de tener una empresa sin conocer realmente todas las cosas que adicionalmente deberían conocerse para poder iniciar un tipo de empresa de este tipo, o una empresa formalizada más que este tipo, una empresa formalizada que funcione como una empresa común y corriente, que tenga que pagar sus impuestos, que tenga que ser responsable de su utilidad y un etcétera gigante. Entonces lo que vamos a ver hoy día son algunas particularidades que tienen que ver básicamente con este concepto que muchas veces en cierta forma hemos arraigado en razón a si uno sabe realmente en qué se está metiendo. O sea, finalmente te das cuenta, has considerado bien los pros y los contras de formalizarse. Y dentro de eso existen algunos ítems que también son buenos valorizarlos. Por ejemplo, hoy día estábamos viendo con un conocido los gastos iniciales de una empresa. Los gastos iniciales de una empresa hoy en día, para que pueda quedar funcionando, son básicamente los costos que puede intervenir en la confección de empresa en un día, los cuales antiguamente iban como desde las 10 lucas a otros montos. Hoy día debemos poner aquí 10.000 pesos por lo mínimo, 12.000 para que se queden, 12.000 para que puedan pagar el metro. Y tiene un primer costo. Con esto solamente está constituida la sociedad. Finalmente a esto tendrías que agregarle como costo adicional la patente comercial, cuya patente comercial, una de las más uno de los montos menores que existen, son alrededor de los 27.000 pesos, los cuales vamos a rondear 30.000 por un ejercicio práctico. También necesitas, de hecho, antes que la patente comercial, necesitas una dirección comercial o una dirección tributaria. Eso significa que aquí deberías tener costos muy cercanos a los 60.000 pesos para poder tener solamente dirección tributaria en un año. No estamos hablando de arriendos de local, solamente por el concepto de dirección tributaria. Aquí ya tienes un monto de 102.000 pesos que están considerados dentro del costo para poder partir una empresa. Acá falta otro ítem importante, que es la firma digital o el certificado electrónico, por si alguien me va a corregir. El cual podría costar 14.000 de fracción, por lo menos. Al tener esto, constituiste la sociedad, tienes la dirección, abriste la patente comercial, tienes el certificado electrónico, y con esto estaríamos medianamente ok para funcionar. Eso significa que, en estricto rigor, tú debes tener alrededor de 120.000 pesos para recién pensar en hacer una empresa, o considerarlo, para tener justamente que considerar los primeros gastos iniciales. Si no tienes la eficiencia, o lo más que la eficiencia, el conocimiento necesario para poder hacer de manera óptima la realización de tu empresa,
habría que pensar en encarecimiento de costos, como por ejemplo un abogado o un asesor que te ayude en el tema de la dirección tributaria. Normalmente la dirección tributaria, hay empresas que venden la dirección tributaria más la constitución de la empresa en 150.000 pesos. Eso significa que a estos 70 días estarle sumando 80.000 pesos más por lo menos, y que es más o menos lo que un asesor te va a cobrar por ayudarle a gestionar una escritura de empresa en un día. Después viene la patente comercial, el certificado electrónico, y con eso empieza otro movimiento, que es otro asesor, que aquí es donde aparece el contador, para el efecto del inicio de actividades. Ni siquiera lo estoy considerando como un gasto mensual, sino que simplemente lo estoy considerando como un asesor que te ayude en el inicio de actividades. Yo consideraría que un inicio de actividades bien pagado para que el computador te deje funcionando y con la facturación al día, debería abordar también los 80.000 a 100.000 pesos. Vamos a hacerlo por 80.000 para que puedas tener también un costo asociado directo muy parecido a la asesoría que tuviste anteriormente. Este vamos a ver que era el subtotal 1, y acá vamos a terminar por tener un total ya más general de una empresa con un funcionamiento bastante simple, sin mucho duplicaciones. Aquí ya tienes, si te das cuenta, una empresa que para poder generarla tienes que tener, para empezar, 300.000 pesos. Y eso solamente para poder cuantificar gastos iniciales, es decir, el día -1, el día 0, el día en que vas a partir. Todo esto debería estar funcionando para que puedas facturar, etcétera, etcétera. Evidentemente podría estar vendiendo desde antes, pero en realidad eso pasa a ser un tema irrisorio, porque básicamente a lo que estamos en el fondo a lo que estamos apelando a entender de que en este momento ya tiene un gasto de cercano a los 300.000 pesos para poder empezar a funcionar. Si por otro lado, hay que también empezar a considerar el funcionamiento de la empresa. Y esto es algo donde mucha gente, muchas veces, comete el error de no considerar el cómo va a funcionar su empresa. Es decir, por ejemplo, esta empresa va a necesitar un arriendo de oficina. Supongamos que eres un abogado que todavía necesita un lugar para trabajar, etcétera, etcétera. Oficinas promedio hoy día podrían estar hablando alrededor de los 200.000 pesos por una buena ubicación, con buenos servicios, con internet incluido, etcétera, etcétera. Difícil encontrar una mensualidad más baja que esa en lounge, cowork, en varios de los cowork que existen hoy día, no solamente lounge, sí, muchos de los cowork que ya existen. Este sería un monto más o menos general para poder empezar a funcionar. A eso hay que agregarle gastos asociados, es decir, cuánto cuesta vender hoy día, cuánto cuesta a uno como vendedor el poder salir a vender. Es otro costo que tienes que tenerlo considerado, porque en el mes vas a tener que pagar micro, vas a tener que pagar almuerzos, vas a tener que pagar una cantidad de cosas increíbles que el día de hoy día probablemente no lo tienen asociado a un gasto directo. Vamos a poner 100.000 pesos solamente por poner algo. Hay que ganar un poco más eso. Gastos de comunicación, ¿sí? Básicamente para que la empresa funcione. Los gastos de comunicación puede estar la confección de la página web, puede estar una variedad de servicios increíbles que también hay que mencionarlo. En este caso voy a mencionar solamente el teléfono como una forma de aminorar esto. Un plan de celular el día de hoy día, 30.000 pesos basta y sobra. De hecho tengo uno de 20, más o menos 20,
con llamada ilimitada y otro par de cosas. Pero básicamente lo que voy a poder hacer un ejercicio real de qué es lo que necesitas para funcionar. Tenemos arriendo, gastos asociados y gastos de comunicación. Supongamos que vas a facturar por el servicio de impuesto interno, si no tendrías que considerar también un sistema de facturación, que tampoco es menor, también es un tema que hay que considerarlo. Vamos a poner un sistema de facturación que nos cueste barato, o sea, creo que existen servicios como Lioren que son 0,5 parece UF para empezar a funcionar. Vamos a suponer que estamos con un servicio de facturación barato, vamos a poner 15.000 pesos. Obviamente pueden facturar por impuesto interno y esto desaparece. La idea es complejizar un poco el tema para que ustedes puedan ir teniendo un poco de feedback de cómo deben pensar al momento de poder hacer funcionar su empresa. Hay un sistema de facturación. Probablemente necesiten un contador. Si necesitan un contador promedio debe estar costando por lo menos 2 UF. Alguien que le entregue información de verdad, ¿ya? O sea, que pueda elaborar algo, que esté las 24 horas disponible para ustedes, que le entregue información, que le diga los resultados de la empresa. De hecho, es un servicio bastante barato, pero bajo este concepto lo podríamos considerar así. De hecho, es más, si gustan, vamos a hacer una cotización de una empresa más barata, como lo puede ser Costa 3B, como lo puede ser Contable u otros. Y ojo que este servicio de contabilidad puede subir a medida que ustedes tengan trabajadores, eso también hay que considerarlo. Supongamos que ustedes para poder vender van a tener un community. Y supongamos que ese community les va a cobrar, no sé, por barato 50 lucas al mes para poder trabajar con ustedes en redes. Y así un sinfín de cosas que deben ser consideradas como parte del costo. Y aquí existe un concepto que es muy conocido por todos, que es el famoso punto de equilibrio, pero que a la vez es el punto de quiebre. Es decir, sobre este monto está todo cubierto, bajo este monto estamos quebrando. Por eso lo que para algunos es el punto de equilibrio, para otros el punto de costo de quiebre. Eso significa que ustedes deberían tener 410.000 pesos para funcionar solamente en el mes. Si estuviésemos hablando de una empresa de asesorías, obviamente 410 el primer tope y de ahí en adelante está lo que el socio quiera ganar. Entonces su utilidad debería ser por sobre este monto. Y aquí es donde cada cual debería empezar a imponerse sus propias metas al respecto. Pero si estuviésemos hablando, por ejemplo, de una empresa de producción, que es otro tema, la lógica se vuelve un poco más complicada, porque en realidad estaríamos hablando de cuánto hay que vender para poder llegar a tener una utilidad de 410.000 pesos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una venta de 2 millones en una empresa que tiene un margen de utilidad de un 25%, estaríamos hablando que esta empresa y aquí depende en realidad de a qué se dedique cada empresa. O sea, en realidad ese sería un poco el tema, pero lo importante es tener las apreciaciones para poder empezar. En este caso, con estos costos, una empresa que vende 2 millones y tiene un margen de utilidad del 25%, es decir, para poder producir el producto y ponerlo a la venta y no considerar estos costos que están aquí, o sea, estamos hablando de costos directos, de un margen de utilidad directo de un 25%, tendría solamente 90.000 pesos de utilidad. Es decir, si él ganase
1.600.000. Él ganando 1.600.000 recién estaría cerca de poder cubrir el monto que originalmente debería haber considerado para 1.640.000. Sería en este caso el monto que debería vender para llegar a cero. Y ojo que cuando estamos hablando de empresas que marginan, puedes incurrir en un error, porque finalmente tú vendiste 1.640.000. Lo que debes aprender es que ese 1.640.000 no es tuyo. O sea, en realidad ya tienes ahí una parte, un costo de la mercadería, por decirlo, que sería básicamente la resta entre esto y esto, que seguiría siendo tu capital de inversión, el cual no deberías tocar, y 410 que son los que finalmente tú has podido lograr para poder cubrir los gastos de la empresa. Entonces, si en estricto rigor tú estuvieses vendiendo vasos que te costaron 750 pesos para venderlos a 1.000 pesos, esta sería tu figura. Y es decir, deberías vender tantas unidades como dinero necesitas vender. Entonces básicamente esa es una de las primeras cosas que hay que entender cuando haces un negocio. Sé que es un ejemplo súper básico, pero sí considero que es muy importante entenderlo, porque muchas veces el deseo de poder hacer que una empresa empiece a funcionar rápidamente hace que nosotros incurramos en errores súper básicos, como lo podrían ser el tomar decisiones equivocadas, de partir en un momento que en realidad no tenemos la solvencia económica para poder cubrir esos 300.000 pesos de lo que estamos hablando, y al que hay que sumarle que en el ejemplo que acabamos de hacer estamos hablando de que una empresa, o tú en este caso, deberías tener por lo menos un capital de 1.200.000, que recién vendiendo 1.640.000 recién lo estaría recuperando. Es decir, si eso le suma flujo, es decir, si alguien le diste crédito, si el movimiento de la empresa no fue pasando, sino que simplemente para poder vender tenéis que dar crédito, significa que probablemente tu caja esté bastante por debajo de lo que tú necesitas. Y eso significa que si estáis dando crédito a 30 días para poder comprar hoy, deberías tener el doble el dinero que tienes. Entonces en realidad, para poder partir y poder saber que sigues teniendo capital de inversión, deberías básicamente tomar ese monto y multiplicarlo por los meses que finalmente necesitas cubrir. Si estamos hablando de 30 días, significa que deberías tener ese monto más el mismo monto para poder cubrir una venta de 1.640.000. Y eso es importante considerarlo. Si tú me preguntas, yo lo multiplicaría por 2.5, que es la forma más simple de poder saber de que tienes rotación de flujo de caja idóneo, y que además te está con un pequeño resguardo de un 0,5% de la misma inversión para puntuales, como gente que no te pudo pagar o gente que en realidad nunca te va a pagar, con efecto de no poder quebrar la caja. Es decir, si estuviésemos mirando esto como un negocio, el capital real que necesitarías para poder empezar un negocio sería los montos que necesitas de inversión más los gastos que deberías tener acá, básicamente. Mira, esto por 2.5. O sea, está hablando de casi 4 millones de fracción. Y sin considerar todavía que en realidad estoy considerando una venta exenta. Es decir, no estoy considerando el IVA. Si fuese así, la venta debería ser más alta. Y por ende, la venta real, la que debería quedar en las facturas o en las boletas, debería ser eso por 1.19. Entonces, para poder hacer sobrevivir un emprendimiento de este tipo, deberías tener
una venta por lo menos de 2 millones, tener 5 millones por lo menos de capital real para poder invertir y entender de que probablemente tu primer mes, dependiendo de, de cómo sea el comportamiento de tu negocio, probablemente el primer mes no tenga dineros de vuelta para poder vivir y para poder seguir trabajando tranquilo. Entonces, el llamado es a tener mucho ojo al momento de hacer un emprendimiento. Vamos a trabajar o voy a trabajar en base a esta idea algún tipo de archivo que te permita entender básicamente los costos de tu empresa. Por el momento puedo ayudar a cualquier persona que quiera saber un poco más del tema, ayudándole a armar su archivo o simplemente repasando algunos que ya existen y que hay que explicarlo un poco. Pero lo que me interesaba saber hoy día lo que me interesaba hablar hoy día es que entiendan de que no es tan fácil en realidad el tema de partir, que hay que ser muy inteligente en el sentido de no perder el norte de lo que quieren hacer y el por qué lo están haciendo. Entonces el día de hoy se torna realmente vital el poder analizar antes de empezar y no comprar cualquier servicio que se transforme en un pico para el que emprende, simplemente porque alguien por venderte te metió o una oficina o un contador o cualquiera de los anteriores. Posteriormente en otro video vamos a hablar un poco de la necesidad o no necesidad de un contador, pero cada uno de estos puntos debe ser tratado en realidad puntualmente con mucha altura de mira. En el ejercicio que estábamos hablando, deberías evaluar si puedes hacer empresa en un día solo o si te es más barato o sea, no más barato, o sea, si básicamente es mucho mejor hacerlo bien desde un principio. Hay empresas generadas en empresas en un día, como por ejemplo las SPA, que muchas veces al ser mal constituidas terminan finalmente generando gastos adicionales como protocolizaciones posteriores, juntas de directorio, simplemente porque no fueron dados los poderes necesarios o porque no existe una libertad para el socio que no viene estipulada en el borrador inicial. O sea, igual hay que tener un poco de conocimiento para poner un plan de dotaciones que finalmente funcione mucho mejor, a lo mejor con lo que tú quieres. No estoy diciendo que empezar un día no sirve ni que tú puedas hacerlo gratis, sino que lo que estoy diciendo es que siempre va a ser mejor en el propósito de lo que tu empresa necesita el asesorarse. La dirección tributaria, que muchas veces nadie te lo explica, nadie sabe que existen, es una obligación, debes hacerlo, debes tenerla, porque en Chile eso va totalmente amarrado a la patente comercial, la cual desde el momento que tú empiezas debes pagarla 2 veces en el año por siempre que funcione tu empresa. Entonces son dos factores súper importantes a considerar, porque ambos, si te cuesta 60.000, por ejemplo, la dirección tributaria y la patente comercial la tienes que pagar 2 veces en el año, ahí tienes solamente 120.000 pesos que también en el año vas a tener que tenerlos para estar en cumplimiento y no incurrir en errores. El certificado electrónico es totalmente necesario a la hora de facturar, así que es algo de lo que no nos podemos separar y va a existir. El asesor está totalmente en razón de tus conocimientos de constituir una sociedad, pero el asesor o abogado muchas veces también te responde muchas más preguntas que el simple hecho de llenar el formulario de una empresa en un día. Así que en realidad, dependiendo de la constitución de la sociedad, lo que quieras lograr, el tipo de empresa, también puede ser que el abogado te funcione por esos módicos 80.000 pesos como un partner que en cierta forma también te ayuda a hacer, que te pueda ayudar a entender cómo optimizar la empresa, cómo no tener problemas como un amigo, cómo poder hacer que se cumplan ciertas cosas, cómo hacer que la empresa que en realidad empezó sin capitales, sino que se estuvo valorizando el capital humano, no termine a posterior con una problemática donde alguien piense que el otro se aprovechó de él. Hay muchas cosas que hablar por ahí. Y el contador en esas actividades, que en este caso lo veo bastante importante. ¿Por qué? Porque al
al comenzar una empresa deben tomarse decisiones como cuál es el inicio o cuál es el código adecuado, cuál es el capital que él debe tener. Por ejemplo, muchas veces dicen, no, es que ponerle 500 lucas, 1.000.000 de pesos, pero por ejemplo, si ustedes ven el ejercicio que estábamos viendo recién, donde estamos hablando de casi 5 millones de capital, ese debería ser capital inicial, porque también debe haber una observación sobre cuánto va a costar que la empresa funcione, en cuántos gastos va a incurrir y cuánto dinero tú les vas a poner. En otra ocasión les podría explicar en qué influye poner mano un capital, porque también influye poner mano un capital cuando la caja en realidad se va a ver afectada y algún otro ítem a futuro debe responder por una caja negativa. Entonces también ahí hay una lista especial que hay que ver. Y el contador básicamente también te puede ayudar a elegir tu régimen tributario, que va muy apegado a lo que tú quieres para la empresa. ¿Quieres una empresa libre de impuestos? ¿Quieres una empresa que quiere ir al banco? ¿Quieres una empresa que va a funcionar con apalancamiento generalmente después del primer año? Hay mucha construcción que se debe hacer al principio. Si la construcción es más compleja, siempre vas a necesitar un contador y siempre necesitar a alguien que te ayude a elegir el régimen tributario, que es totalmente fundamental. Hasta el día de hoy día todavía, contabilidad simplificada, 14 TER, contabilidad atribuida y contabilidad semi-integrada, que también en otra ocasión lo vamos a ver un poco más adelante, para ir dejando enganchados temas. Pero el día de hoy día es súper importante el hecho de que en estas decisiones sea partícipe alguien que tenga el conocimiento y pueda entender lo que tú quieras a futuro. De ahí en adelante, si va a existir o no va a existir un servicio mensual, también, al igual que en el tema del asesor o abogado, se da a entender de que la toma de la decisión también a futuro te va a traer muchos beneficios, que para los cuales los 80.000 pesos, también 80.000 o 100.000 pesos, que son más o menos el promedio de un servicio bastante barato para este tema, te puede aconsejar en cómo no cometer básicamente errores para el futuro, para entender de que el próximo año vas a necesitar probablemente después de la renta ciertos resultados, que era una persona que finalmente a lo mejor quiere comprar propiedades o hacer cosas, y todo eso se puede en cierta forma manejar desde el principio para las mejores decisiones, sin necesidad de después tener que estarse lamentando de haber empezado de manera equivocada una empresa. Chiquillos, la idea es que en próximas ediciones o en próximos capítulos podamos empezar a ver temas importantes que en este caso no se alcanzan a cubrir, porque la idea de hoy día era básicamente el poder dar el puntapié inicial y poder entender si estoy capacitado o tengo los conocimientos para poder iniciar una empresa. No debes asustarte, sino que básicamente debes aterrizar el concepto, debes darle una vuelta, entender cómo va a funcionar tu empresa. Es una empresa de liquidez inmediata, es una empresa que va a necesitar rotación, es una empresa que tiene riesgo al momento del pago, es una empresa de producción, es una empresa de servicio. Todo eso toma un Excel, igual como lo hicimos recién, llévalo ahí, traspásalo, date cuenta de cuánto es lo que necesitas cubrir. Ahí por ejemplo puse arriendo, pero no puse arriendo más mes de garantía, incurro en gastos mayores, pero básicamente la idea es hoy día partir sabiendo que existen algunas cosas que debes ir cotejando durante el transcurso del desarrollo del proyecto. Debes aprender a entender la fluctuación de los dineros, el flujo de caja, cuánto se demoran en pagarte los clientes. Es fundamental para poder hacer un buen flujo de caja, tener proyecciones de ventas y tener ventas. Si no tienes proyecciones de ventas y esas ventas no se cumplen, todo lo que tú idealizas a través del tiempo tampoco se puede llevar a cabo, simplemente porque no tenés plata para jugar. Y eso es algo que hay que tenerlo súper claro, y algo que es súper trascendental para el negocio. Sin venta no hay negocio, no hay nada de lo demás que estamos viendo que pueda existir. Se necesitan salones de venta, se necesitan más vendedores. Puedes vender tú solo, en este caso 2 o 3 millones, o necesitas fuerza de venta. Si necesitas fuerza de venta, también tienes que incluir en tus planillas y también tienes que hacer un ejercicio para poder entender cuánto necesitas en realidad para poder hacer funcionar tu empresa. Como les decía, la idea para nada es bajonear a nadie ni decirle que el emprendimiento es un tema difícil. Creo que es un tema de responsabilidad, y la responsabilidad empieza simplemente desde el primer momento
desde el primer momento haciendo básicamente este catastro de poder entender qué es lo que necesitas para poder empezar, qué es lo que necesitas para poder echar a correr todo este tema, sabiendo de que tu futuro está de por medio, tus sueños probablemente, como a mucha gente le gusta usar los conceptos, eh, y que esté descubierto. En el fondo la idea es que si vas a dar el paso, tampoco pierdas dinero, sino que técnicamente lo que vaya de ahí en adelante sean resultado de tus proyecciones, y que lo que más y lo que puedas descubrir a futuro como lo peor sea que en realidad no eres un buen vendedor, y que necesitas gente para vender, o que no eres un buen administrador y que no necesitas alguien que administre, pero no que el negocio sea malo. Y eso básicamente siempre va a estar muy ligado al tema de conocer muy bien lo que estábamos viendo recién, que es el tema de los costos y el cómo tú puedes llegar a una lógica tanto de gastos iniciales como los gastos de la operación. Entonces hay dos mundos que hay que descubrir y a los cuales le debe dar un poco de vuelta antes de empezar. La idea de hoy día no era técnicamente dejarle un archivo para que puedan trabajar su idea, sino que simplemente hacer un llamado de atención para que puedan entender de que hay que hacer un análisis antes de empezar. Las planillas vienen después, se las vamos a dejar, les voy a enseñar a usar cada una de las planillas para que la puedan entender, pero el primer paso era saber si en realidad necesitábamos, o sea, el primer paso era poder entender que necesitamos conocer sobre qué estamos parándonos antes de poder partir. Chiquillos, flujo de caja, como decíamos recién, conocimiento de los gastos, conocimiento del mercado, es decir, la rotación con la cual funcionan, con qué nos vamos a meter. No es lo mismo trabajar con personas directas a trabajar, por ejemplo, para el Estado, que a muchos les encantan los convenios con el Estado, las licitaciones, convenios de marco, etcétera, etcétera, pero muchas veces son negocios para los que hay que tener también un buen colchón por atrás para poder esperar los pagos y las liberaciones de los dineros. Ahí también hay un mundo que hay que descubrir y en el que no hay que caerse. Así que eso, chiquillos, voy a seguir subiendo videos en este curso del Pico para el que emprende, que básicamente está ligado, como les decía recién, a poder darle los mejores tips o las mejores advertencias para que puedan emprender sin problema. Eso, muchas gracias, soy Diego Plaza y nos veremos muy pronto. Hasta luego.